Pues bien, miren, déjenme compartir la siguiente información. Un estudio realizado en el año 2015 por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEPS, reveló que en las pequeñas y medianas empresas, el 75% de las empresas cierran sus operaciones luego de 2 años de haber iniciado. Como podemos ver, es muy efímero, digamos, su paso, ¿no? En este mundo de emprendedores y empresarial. Circunstancias hay muchas, ¿no? Pero la mayor parte de esas circunstancias se debe a la improvisación del directivo. A veces hay gente con talento para hacer tal o cual producto que tiene la iniciativa, digamos, para emprender un negocio y sin más estudio de mercado, que es el que yo pienso, yo creo que sí funciona, se avienten y estas son las consecuencias. Otra de las conclusiones a las que llegó esta empresa es que solo el 10% de las empresas que sobrevivieron y que cumplen 10 años en el mercado logran crecer y tener éxito. Las otras, el resto, definitivamente están ahí sobreviviendo o terminan por desaparecer. Como pues ustedes pudieron ver, realmente el reto muy grande del dirigente, del ejecutivo, para estas pequeñas empresas, no es fácil ser directivo de una empresa como una de estas que hemos hablado, ¿no? Otra característica importante de estas pequeñas empresas y medianas empresas es que la mayoría de ellas son de tipo familiar, las cuales se constituyen mayoritariamente como una sociedad anónima, ya que el dueño es el que aporta el capital necesario para las operaciones normales de la misma. A veces, cuando escuchamos hablar de empresas familiares, tendemos a minimizar su importancia, pero basta recordar que hay empresas como la Cervecería Modelo, Televisa a nivel nacional, y en Colima, la Marina Mercante, tienen esta característica, son empresas familiares. Otra característica que tienen las pymes, y voy a referirme a la pequeña empresa y mediana, así como pyme, es que su objetivo predominante es el mercado local o regional. La pequeña empresa crece principalmente a través de la reinversión de sus utilidades, ya que generalmente no cuenta con apoyos técnicos financieros que sean muy significativos de instituciones privadas ni del gobierno. Ahora bien, la economía mundial, antes de la actual crisis de salud, venía observando claras tendencias hacia una internacionalización de los negocios en los mercados. Hablamos de la globalización. La tendencia hacia la liberación del comercio, al intercambio entre grandes bloques económicos, regionales por sus características. No obstante, se observan intentos de parte de grandes potencias económicas, como son los Estados Unidos en el continente americano y de Inglaterra en Europa, por impulsar una política proteccionista y nacionalista, cerrándose parcialmente al libre comercio. Dentro de este panorama, ¿sí?, las pymes venían cumpliendo un papel destacado, pues mostraban una gran capacidad para responder en una forma adecuada a esos cambios en el mercado internacional, adaptándose a esa demanda de nuevos bienes, a esa demanda que había de la calidad de los artículos, de los productos, así como en la calidad de la mano de obra y también de los insumos que se utilizan para su fabricación. En nuestro país, estas empresas, las pymes, se convirtieron en las principales generadoras de empleo. Ya hemos escuchado más de alguna ocasión, pues, ¿cuál es el porcentaje de empleo que se genera en las pymes? Hay una información que se genera a través de un observatorio Pymes, que es un organismo creado tanto por México, Argentina y con una asesoría de lo que es la CEPAL, para que le diéramos seguimiento a este tipo de empresas. Y vemos cómo la micro
y aquí estoy uniendo también a las MIPYMES, a la micro, la pequeña y mediana empresa, generan actualmente, esta información es del año apenas pasado, 2019, generan el 73% del empleo y contribuyen con el 52% al Producto Interno Bruto del país. Es altísimo. De ahí su importancia. Bueno, hoy en día existen en México más de 4.1 millones de microempresas que aportan el 41.8% del empleo total. Cuando hablo de microempresas, estoy hablando de empresas con un número no mayor a 5 empleados, el puesto de tortas, el estilista, la gente que se dedica a la repostería, etcétera, etcétera. Es realmente una gran fuente de empleo. Las pequeñas empresas, ¿sí? Aquellas que tienen más de 5 trabajadores, suman 174,800 empleos y representan el 15.3% de esa empleabilidad. Por su parte, las medianas empresas llegan a 34,960 y están generando el 15.9%, casi el 16% del empleo en nuestro país. Antes de la crisis, la pequeña y mediana empresa venía operando una transición planeada de la automatización de sus principales funciones, como son la función de comprar, la función de vender, la función de producción, de crear sus productos, ¿sí? Además, esa automatización la usaban para también la función de ventas, para propiciar su crecimiento y la consolidación de su negocio. Eso era antes de la crisis. Era muy paulatino el cambio, de acuerdo a sus posibilidades económicas y porque siempre ha sido, digamos, una resistencia del empresario mexicano a ese cambio. Pero cada día se venían sumando más empresas a ese uso de técnicas de la información y sobre todo al uso de las plataformas en Internet. Tenemos entre ustedes, porque he hablado con algunos de ustedes, incluso quien se dedica en su trabajo a vender a la mercadotecnia, digamos, informática, ¿no? Hay quien se dedica a la venta por Internet, hay quien se dedica también a comprar por Internet. Todo eso se venía dando ya. Sin embargo, hay que considerar que no se dan de una manera, digamos, accidental, sino que un elemento importante de esa transición que se venía dando de manera programada y gradual, lo es sin lugar a duda el papel que desempeñan sus dirigentes. Pero ¿qué pasa, chicos? De repente todo cambió. El mundo se enfrenta actualmente a una pandemia, una crisis sanitaria que supera en mucho las capacidades y la infraestructura de los países para atender ese fenómeno de salud, lo que ocasionó que colapsaran los sistemas productivos y las economías de esos países, como lo hemos visto, siendo los sectores de salud en primera instancia y colateralmente los de servicios y de comercio los más significativos en cuanto a afectación, ocasionando con eso un cambio radical en el sistema y calidad de vida de los ciudadanos de esos países. Fue necesario instrumentar medidas drásticas como el cierre de restaurantes, de bares, tiendas departamentales, pequeñas fábricas de productos considerados no esenciales, buscando evitar la propagación y el contagio de personas por el virus. Los empresarios esperaban de las actuales autoridades gubernamentales más y mejores apoyos para enfrentar esa crisis, que ocasionó pérdidas de ventas y, desde luego, de ingresos y de empleos. Y es aquí que surge de nuevo la figura importante del dirigente, como figura principal del cambio que se necesita para hacer frente a esta nueva realidad. La micro y pequeña empresa empezó a adaptarse rápidamente a estos nuevos escenarios inéditos, radicales y bruscos de los mercados. Así vemos cómo antes las nuevas disposiciones de la autoridad sanitaria, que ordenó el cierre de varias empresas por considerar que sus actividades que venían realizando no eran esenciales y que representaban un riesgo de contaminación para los clientes y de sus propios colaboradores,
lo cual impactó en ¿qué? Impactó en ventas, en las compras tanto de los clientes como en las propias pymes. Y hablo, impactó en la forma de vender, en la forma de comprar, impactó en el empleo, pues no obstante las recomendaciones de no despedir y tener que pagar los salarios a los empleados, la gran mayoría de las pequeñas y microempresas no pudieron hacerlo debido a la situación de insolvencia, pues el capital que manejan no es suficiente para soportar más de 1 o 2 quincenas de pago de nómina, sin tener que, sin que estuvieran ingresos por ventas o tener que endeudarse. Por el momento, el impacto negativo sobre las ventas es más importante en el comercio y entre los profesionales independientes. También lo vemos en el sector de servicios, siendo el turístico el más afectado. Quien incluso este sector turístico, de acuerdo a información que se genera, está reportando casi un 100% de cancelaciones en sus reservaciones. Hoy nadie quiere viajar. Y solo un muy pequeño porcentaje de los clientes decidieron apoyar a la empresa difiriendo sus reservaciones para otros tiempos favorables. Lo que no sucedió, por ejemplo, con empresas de la industria manufacturera y empresas de gobierno, quienes con restricciones y cambios en sus hábitos, algunas continúan laborando, otras trabajando en casa y otros trabajando por en turnos programados. Esto aunado a los cambios en los entornos que se venían presentando ya dentro de una evolución natural de nuestra sociedad, como son algo que hemos visto con frecuencia en nuestras clases, ¿no? Las transiciones que se registran en lo demográfico, en lo tecnológico, en lo político y en lo social, como son la edad promedio de la población, la cual seguirá aumentando y por lo tanto se da un envejecimiento de la población, lo cual ocasiona nuevas necesidades y otros comportamientos, y también genera áreas de oportunidad para generar los satisfactores a ese mercado nuevo que se va abriendo. Los cambios regionales de la población están hoy acrecentando el poder económico y político de ciertas áreas y zonas geográficas de nuestro país. Así hemos visto por zonas como el Bajío, donde se han formado clústeres en Guanajuato, Querétaro, parte de Jalisco, y gracias a Dios hoy vemos que Colima se está integrando a ese tipo de zonas, también aprovechar lo que ellos no tienen, un puerto como el de Manzanillo, que para ellos les es indispensable, y, México, y Colima, perdón, nos estamos quedando sin subirnos a ese tren, ¿no? Una estrategia nueva. Nadie puede negar, chicos, que las computadoras están cambiando profundamente muchos aspectos de nuestra vida. Con la apertura de mercados y la globalización, la competencia de compañías extranjeras hoy está afectando seriamente a muchas de la industria mexicana. Hoy en día, el papel de la mujer en la sociedad es totalmente diferente a la de hace años. En el mundo laboral y en lo político se han significado por levantar la mano y por exigir espacios de participación. Estos cambios, digamos, culturales, también hay que hacer frente, aunado pues a la crisis, hay que hacer frente a ellos. Hoy los grupos minoritarios, tanto los ciudadanos como los inmigrantes, están dejando su huella en la política, en la materia educativa, en los negocios, en otros aspectos de la vida social y económica del país. Y su número está creciendo a un ritmo mayor que el de la población en general. Hoy, chicos, en las transiciones, digamos, epidemiológicas, las personas se enferman de cosas totalmente diferentes a de hace 10, 15 o más años atrás. Eso ocasiona que las necesidades de la población cambien también. Hoy incluso los mercados son más exigentes y las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a una competencia más agresiva. Decía, la cultura es otra de la sociedad. Hoy la cultura incluso hasta demandar se hace más evidente. Todos estos nuevos escenarios hacen de la función del directivo algo cada vez más complejo, pero al mismo tiempo de mayor trascendencia para el país. El dirigente actual, además de ser un líder, debe desarrollar otras habilidades que le permitan llevar a la empresa al éxito, en beneficio no solo propio, sino de todos sus colaboradores o empleados y de la sociedad misma.
hoy vimos cómo estas empresas, hablo de las pymes, reaccionaron de inmediato, cambiando sus sistemas de producción y de ventas, adaptándose a las circunstancias que se presentaban, observándose que algunas de ellas instrumentaron el servicio de ventas para llevar y ventas con entrega a domicilio. Otras más realizaron alianzas con sus trabajadores que antes eran meseros y hoy aceptaron realizar reparto de lo vendido. Otras pudieron cambiar su sistema de producción y se dedicaron a fabricar desde gel antibacterial hasta cubrebocas. Hubo algunas más que mandaron a su personal a trabajar desde casa, cuando su sistema de producción así lo permitía. Nosotros lo vivimos en la escuela. Llevamos el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del Internet y el uso de las diversas plataformas como la que estamos usando en este momento para esta conferencia. Ello representó un enorme esfuerzo tanto para el maestro como para el alumno, así como para la autoridad, pues las condiciones en las que se hace frente a esta nueva necesidad son totalmente diferentes para cada uno de los involucrados. He escuchado con detenimiento en las clases cómo algunos de ustedes comenta pues que está gastando más en sus datos, ¿no? Que el área en la cual están ellos tomando la clase no tiene la cobertura de internet, lo cual le impide conectarse, pues, o cada rato se le pierde el internet. E incluso maestros que estamos haciendo comentarios de que no obstante tener un servicio de internet que nos era suficiente para las veces anteriores, hoy cada rato se sale, ¿no? He visto los grandes esfuerzos de los compañeros que dedican al mantenimiento de nuestro sistema, nuestra plataforma oficial, como gracias a, derivado pues de la gran demanda del servicio de internet, pues cada rato se anda cayendo en algunas áreas de Colima. Si ustedes incluso se meten allí a una aplicación que hay, que es internet.live, deleteando cada una de sus letras, .estadísticas, en vivo te vas a dar cuenta de cómo cambió la situación, ¿no? En materia del uso de las plataformas. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que emigramos de tener cerca de 600 conferencias, digamos, por día en el mundo, a tener millones de ellas. Hoy, ese tipo de cosas lo estamos viendo en carne propia, ¿no? Decía, cada uno de nosotros vive, digamos, situaciones diferentes, pero algo que hay que reconocerse de parte de la autoridad y del equipo Univer es que se reaccionó rápido y se enfrentó de una manera positiva ese reto que esta crisis nos representaba. Hoy estamos avanzando y solo estamos en espera de que los encargados, pues, de normar la actividad económica, digamos, de nuestro país, solo nos dé indicaciones para poder, asimismo, tomar decisiones al respecto. Pero, volviendo a las pymes, la verdad es reconocerse como esa teoría que decía que las pymes son el campo experimental de las grandes empresas porque es donde puedes realmente hacer, cambiar tu sistema de producción de una manera más sencilla y flexible. Imagínense, por ejemplo, la Coca-Cola no podría cambiar rápidamente su sistema de producción, no puede empezar a producir sueros, no puede empezar a producir otro tipo de artículos que no sean los que tienen ya sus sistemas de producción establecidos, porque les costaría, aparte de trabajo y un esfuerzo tecnológico, mucho dinero. Entonces, chicos, estos cambios que estamos hablando no se dan de una manera automática. Esos cambios son producto de un acto pensado, son producto de una estrategia estudiada y discutida, definida por un grupo de personas que se dedican a eso, a tomar decisiones, al análisis, donde surge la figura de nuevo del empresario, que no debe ni puede quedarse a esperar que las cosas vuelvan a la normalidad, y lo digo así entrecomillado. Pues nunca, y lo recalco, nunca las cosas volverán a ser como eran antes de esta pandemia. Hoy en día, el dirigente tiene que prepararse
debe prepararse y trabajar en 3 áreas muy específicas. Primero, debe ampliar sus conocimientos. Hoy en día no basta con los conocimientos académicos que se adquieren en el aula de la universidad. Hoy se hace necesario aprender idiomas, informática, aprender el manejo de tecnologías relacionadas con ciertos software y plataformas que operan en el Internet. Es decir, conocimientos técnicos. Y estos conocimientos técnicos se ofertan en diplomados, en cursos, en conferencias, además de que hay que hacer. Por eso, compañeros, los invito, chicos, a que en cuanto ustedes tengan la oportunidad de una conferencia que ven que está promocionándose, no la dejen ir. Un diplomado, valoren bien si lo toman o no, porque ya los cursos, los conocimientos del aula no te van a ser suficientes. Los tiempos son otros, ¿eh? También hay otro tipo de conocimientos que no son técnicos, pero que son necesarios también para obtener conocimientos, digo, para obtener cierta visión del comportamiento humano. Todo el trabajo, no obstante la robotización de los procesos, sigue siendo el factor humano el más importante. Se sigue trabajando con personas. Por lo tanto, el directivo de hoy debe esforzarse por conocer más a la persona, conocer más a su entorno de su equipo, su esencia, sus razones y todos aquellos motivos que los mueven. Muy importante que conozcan y que dominen la técnica de la planeación estratégica. A veces no le dan importancia a los directivos a este tipo de aprendizaje. Creen que con echarle ganas les basta para sacar adelante un negocio. Yo les comentaba, los tiempos no volverán a ser jamás como antes. Hoy se ocupa que el nuevo directivo, el de la pyme, por su importancia pues en la producción de empleo y lo que es el impacto en el Producto Interno Bruto de un país, que también se prepare en este tipo de técnicas, ya que solo a través de la planeación estratégica podrán hacerle frente a los nuevos retos que este mundo globalizado nos está presentando. Debe estar informado hoy al día de lo que está sucediendo en el entorno de la empresa, tanto en el externo, que es el político, el económico, el tecnológico, ¿sí?, el cultural, como en el interno de su empresa. ¿Cuál es el entorno interno de la empresa? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Es ver cómo está el ambiente laboral, ¿sí?, tanto el físico, si son las condiciones apropiadas, o, digamos, el ambiente que se forma entre los grupos informales que conforman la empresa. Hay que ver si el personal está capacitado, hay que ver si el personal tiene algo, digamos, es emprendedor, o si no, detonar con ellos ese tipo de actitudes, ¿sí? Y eso te lo va a dar la planeación estratégica. Otra de las grandes áreas que debe trabajar el nuevo dirigente es trabajar una actitud positiva. Debe ser un emprendedor nato. Debe ser optimista y estar seguro de sí mismo. Debe ser capaz de generar confianza entre sus colaboradores y las personas con las cuales se está tratando. Debe luchar por cambiar los paradigmas que sobre los mexicanos se han estereotipado en el extranjero y también entre nuestra sociedad, como la actitud irresponsable que muestran algunos sobre el respeto de los tiempos de terceros. Debe dejar de ser impuntual y poner el ejemplo. Este tipo de actitudes básicas y fundamentales debe enfrentarlas el nuevo empresario para tener éxito, así que en el logro de los objetivos y sobre todo en estos nuevos retos que el mundo nos está presentando. Jamás vamos a encontrar ese retorno a la normalidad pensando en que las cosas serían como eran antes de esta pandemia. Con permiso, ¿eh?
Otro campo propicio para que el dirigente trabaje es que tiene que desarrollar su habilidad para dirigir. Hoy en día, chicos, debemos no solo aprender a trabajar en equipo, sino formar equipos de trabajo y que estos sean de alto impacto. Ningún dirigente, por inteligente y brillante que sea, ninguno, podrá llegar lejos si no es con el apoyo de un equipo comprometido con los logros y con los objetivos de la empresa. Él debe ser partícipe también a la empresa de los objetivos del trabajador. Un líder de excelencia lo es cuando sus seguidores también lo son. Y eso no es producto de la casualidad, sino de un trabajo bien planeado estratégicamente, enfocado no solo a la capacitación de sus colaboradores, sino a su crecimiento como seres humanos. El actual dirigente y el dirigente del futuro debe ser un experto en saber comunicarse, saber ejercer la autoridad que se necesite para lograr los cambios en tiempo y en forma. Esto no es fácil. Cada uno hemos ido forjándonos con nuestras vivencias, con nuestros estudios, con todo ese entorno en el cual yo me he desarrollado una personalidad. Esa personalidad que has desarrollado, debes fortalecerla. Debes tú lograr ponerle tu propio estilo, ¿sí?, a tu tipo de mando que vas a emplear, aunque dicen que el mejor mando es el situacional, depende de la situación. Debes dejar de ser paternalista en su momento, para ser un autoritario cuando sí las cosas lo requieran, pero es algo que se trabaja, el actual dirigente debe ser un gran motivador y debe saber cómo empatar los objetivos de las personas, de sus colaboradores, con los objetivos del grupo que está formando y sobre todo con los objetivos de la empresa, pues es la que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos y sobre todo el bienestar. Chicos, como ven, la tarea no es fácil, pero ese es el reto. Eso es lo que la empresa mexicana necesita hoy en día. Y para ello están ustedes aquí preparándose para enfrentar esos retos y para alcanzar la hazaña de llevar a México a otros niveles de desarrollo.